La historia antigua es mucho más violenta de lo que nos gusta imaginar. Durante años nos han contado que las primeras sociedades humanas eran simples aldeas pacíficas, pequeñas comunidades agrícolas donde la vida transcurría con calma entre cultivos y animales. Pero esa imagen cómoda empieza a desmoronarse cuando aparecen descubrimientos que no encajan con ese relato, porque en el sur de España, bajo una tranquila colina que parecía no esconder nada extraordinario, permaneció enterrada durante casi 5000 años una estructura que cambia completamente esa idea. No era una aldea, no era un pequeño poblado agrícola, era una fortaleza, un sistema defensivo complejo, construido en plena edad del cobre, que demuestra que aquellas sociedades ya entendían la guerra, la estrategia y la protección del territorio mucho antes de lo que pensábamos. Y lo más inquietante no es solo su tamaño ni sus murallas. Lo verdaderamente perturbador es cómo terminó todo, entre fuego, violencia y un abandono tan abrupto que dejó congelado un momento de caos ocurrido hace milenios. Hoy vamos a adentrarnos en la historia de Cortijo Lobato, una fortaleza que estuvo escondida a plena vista durante miles de años y que ahora está revelando un pasado mucho más oscuro, complejo y sofisticado de lo que la arqueología imaginaba. Todo comenzó en el año 2021 en Almendralejo, una localidad de la provincia de Badajoz en la región de Extremadura. El lugar parecía completamente normal, solo un terreno rural destinado a convertirse en una planta fotovoltaica. Pero antes de iniciar la construcción, como exige la ley en España, se realizó una inspección arqueológica preventiva en el terreno. Y fue entonces cuando ocurrió algo inesperado que cambiaría por completo lo que se sabía de ese lugar. Los arqueólogos detectaron algo extraño bajo la superficie, formas geométricas que no parecían naturales, estructuras artificiales que sugerían que bajo el suelo había algo mucho más antiguo de lo que cualquiera imaginaba. Excavación tras excavación, capa tras capa de tierra removida lentamente por los arqueólogos. Lo que comenzó a emerger del suelo dejó literalmente a todos sin palabras. Una fortaleza de casi 4900 años de antigüedad apareció frente a los investigadores. Una estructura que llevaba miles de años enterrada bajo el paisaje aparentemente tranquilo de la región. Para entender lo impactante de este hallazgo, hay que viajar mentalmente hacia aquella época tan lejana. Estamos aproximadamente en el año 2900 a.C., miles de años antes de muchas civilizaciones conocidas. Las pirámides de Egipto aún no habían alcanzado su máximo esplendor en el Valle del Nilo en Roma, ni siquiera existía todavía como ciudad ni como imperio. Y sin embargo aquí, en la península ibérica, alguien había construido una estructura defensiva sorprendentemente avanzada. Una fortaleza planificada con una lógica estratégica que resulta difícil de imaginar para una sociedad tan antigua. La fortaleza no era una construcción improvisada levantada sin orden ni planificación. Era el resultado de un plan cuidadosamente pensado, un diseño deliberado y una estrategia defensiva muy clara. La estructura tenía forma pentagonal, algo extremadamente raro para una construcción de aquella época. Pero esa peculiar forma no era lo único que la hacía extraordinaria. Estaba protegida por 3 murallas concéntricas que rodeaban todo el complejo como anillos defensivos, 3 líneas de defensa distintas, como si quienes la construyeron supieran que el peligro era constante. Estas murallas estaban reforzadas con 25 bastiones distribuidos estratégicamente alrededor de la fortaleza. Los bastiones funcionaban como torres defensivas desde donde se podía observar y atacar a los enemigos. Desde esas posiciones, los defensores podían vigilar el terreno circundante y controlar cualquier intento de aproximación. Era una arquitectura pensada claramente para la guerra y para la defensa organizada. Además de las murallas, la fortaleza estaba rodeada por 3 fosos profundos excavados directamente en la tierra, auténticas zanjas que hacían aún más difícil cualquier intento de ataque por parte de enemigos externos. Todo el complejo ocupaba aproximadamente 13.000 metros cuadrados de superficie total. Eso equivale más o menos al tamaño de 2 campos de fútbol modernos. Pero uno de los detalles más sorprendentes de toda la estructura estaba en su acceso principal. La fortaleza tenía solo una entrada y era extremadamente estrecha. Apenas unos 70 centímetros de ancho separaban el exterior del interior de la fortaleza. Eso significa que solo una persona podía entrar o salir a la vez. Era literalmente una trampa defensiva diseñada para controlar completamente el acceso al recinto. Cualquier atacante tendría que avanzar uno por uno mientras los defensores observaban desde arriba. Pero todo esto plantea una pregunta inquietante que los arqueólogos todavía intentan responder. ¿De quién se estaban defendiendo exactamente? Durante mucho tiempo, los historiadores pensaron que las sociedades de la Edad del Cobre eran relativamente simples, pequeñas comunidades agrícolas que vivían de manera pacífica, organizadas alrededor de la supervivencia diaria. Pero esta fortaleza cuenta una historia completamente distinta sobre ese pasado remoto. Una historia de planificación, de liderazgo organizado y posiblemente de conflictos violentos.
porque construir algo así no era una tarea sencilla ni rápida. No había máquinas, no había acero y tampoco existía tecnología moderna. Todo se hacía con herramientas básicas de piedra, madera y cobre, y todo el trabajo debía realizarse completamente a mano. Los arqueólogos creen que la construcción requirió la coordinación de un gran número de personas trabajando juntas, lo que indica que existía una sociedad organizada con líderes capaces de dirigir proyectos complejos. Esto cambia por completo la imagen que teníamos de estas comunidades antiguas. Ya no eran simplemente agricultores dispersos en pequeños poblados, eran ingenieros capaces de planificar obras defensivas complejas, arquitectos que entendían la lógica del espacio y estrategas que pensaban en la guerra. Pero la verdadera vida de esta fortaleza no se entiende solo observando sus murallas y sus bastiones. Se entiende observando lo que había dentro de ellas. Durante las excavaciones, los arqueólogos encontraron puntas de flecha, hachas de combate y diversos objetos rituales. También aparecieron molinos de piedra, platos, cuencos y herramientas utilizadas para fabricar tejidos. Esto demuestra que no era solo una fortaleza militar destinada exclusivamente a la guerra. También era un lugar donde la gente vivía, trabajaba y organizaba su vida cotidiana. Dentro de las murallas también se descubrieron cabañas y espacios habitacionales claramente identificables. Y además un sistema de almacenamiento de agua que permitía sobrevivir durante largos periodos sin salir. Esto es un detalle extremadamente importante para entender la función real del lugar. Significa que la fortaleza estaba preparada para resistir largos periodos de aislamiento. No estaba pensada para pequeños ataques esporádicos o conflictos menores. Estaba diseñada para resistir asedios prolongados y ataques realmente serios. Pero incluso las defensas más complejas pueden fallar cuando el enemigo es suficientemente fuerte. Y aquí es donde la historia de esta fortaleza se vuelve mucho más oscura. En algún momento alrededor del año 2450 a.C., ocurrió algo terrible en la fortaleza de Cortijo Lobato. Algo violento, algo repentino y devastador, que cambió para siempre el destino de aquella comunidad. Los arqueólogos encontraron evidencias claras de un gran incendio que arrasó el lugar por completo. Pero no se trataba de un incendio accidental provocado por descuido o por causas naturales. Las puertas de madera estaban completamente quemadas y muchas estructuras habían sido consumidas por el fuego. Los restos carbonizados mostraban señales de destrucción violenta en todo el complejo, pero el detalle más inquietante apareció entre las capas de ceniza y restos quemados. Entre los escombros, los arqueólogos encontraron numerosas puntas de flecha. Ese hallazgo sugiere una conclusión bastante clara y escalofriante para los investigadores. La fortaleza fue atacada y destruida en un conflicto violento. El fuego no fue una coincidencia ni un accidente doméstico dentro de la fortaleza. Fue probablemente el último acto de un asedio o de un ataque organizado. Fue el final de una comunidad que había invertido enormes recursos en protegerse del peligro exterior, pero que aún así no logró sobrevivir al ataque que finalmente llegó. Después de ese evento devastador, la fortaleza fue abandonada para siempre por sus habitantes. Nadie volvió a reconstruirla ni a ocuparla como asentamiento permanente. Durante siglos enteros, la naturaleza comenzó lentamente a reclamar el lugar. Las lluvias, el viento y la vegetación fueron cubriendo poco a poco los restos de la construcción. Con el paso del tiempo, la tierra terminó ocultando completamente los muros y las estructuras. La historia desapareció lentamente bajo el suelo sin dejar rastro visible en el paisaje. Siglos después, se convirtieron en milenios y la fortaleza quedó completamente olvidada, hasta que ocurrió algo inesperado miles de años después de su destrucción. Más de 2000 años después, alguien regresó al lugar donde había estado la antigua fortaleza, pero no regresó para vivir allí ni para reconstruir las murallas. Regresó para enterrar a un muerto en ese mismo lugar cargado de historia. Durante las excavaciones, los arqueólogos descubrieron una tumba en el interior del antiguo recinto. En su interior aparecieron los restos de un hombre que había vivido miles de años después de la destrucción. Un hombre perteneciente a una época completamente distinta a la de la fortaleza. Pero había algo extraño en la forma en que ese cuerpo había sido enterrado. El esqueleto estaba colocado boca abajo dentro de la tumba. Esa no era una posición funeraria común ni honorable en las tradiciones antiguas. Era una forma de entierro que suele asociarse con castigos o con situaciones excepcionales. Pero lo más inquietante apareció sobre la espalda del esqueleto enterrado. Sobre su cuerpo había sido colocado un arma. Se trataba de un pugio, un puñal romano utilizado por los soldados del imperio, una daga corta diseñada para el combate cuerpo a cuerpo en el campo de batalla. Este detalle sugiere que el hombre enterrado probablemente era un soldado romano, muy posiblemente un legionario que había pasado por la región siglos después.
pero la forma en que fue enterrado plantea muchas preguntas para los investigadores, boca abajo y aparentemente de manera apresurada. Además, algunos restos indican que posiblemente le faltaban partes de los pies, un detalle que hace el entierro aún más extraño y misterioso. Algunos arqueólogos creen que podría tratarse de un entierro deshonroso, tal vez el castigo final para un criminal o para alguien ejecutado. Otros investigadores sugieren que podría haber sido alguien que sabía demasiado, alguien cuya muerte fue seguida por un entierro deliberadamente humillante. La verdad es que probablemente nunca sabremos con certeza quién era ese hombre, ni por qué terminó enterrado de esa manera tan peculiar. Pero este hallazgo revela algo profundamente fascinante sobre el lugar. Miles de años después de su destrucción, la fortaleza seguía teniendo significado. Seguía siendo un lugar especial dentro del paisaje y de la memoria humana. Un lugar al que las personas regresaban incluso en la muerte. Sin embargo, quizás el aspecto más importante de todo este descubrimiento no es solo la fortaleza, sino lo que representa para nuestra comprensión de las sociedades antiguas. Durante mucho tiempo, los historiadores pensaron que la complejidad social apareció mucho más tarde, que la guerra organizada y la arquitectura militar avanzada surgieron en civilizaciones posteriores, pero esta fortaleza demuestra que esas capacidades existían muchísimo antes de lo que pensábamos. Hace casi 5000 años, ya existían comunidades capaces de planificar defensas complejas. En el suroeste de España existía una sociedad que podía organizar grandes proyectos de construcción y coordinar a muchas personas para levantar una estructura defensiva impresionante. Esto significa que estas sociedades eran mucho más sofisticadas de lo que imaginábamos, más organizadas, más jerárquicas y posiblemente también más violentas, porque nadie construye 3 murallas defensivas, 25 bastiones y 3 fosos sin una razón. No se invierte ese enorme esfuerzo sin que exista una amenaza real. La fortaleza es claramente una respuesta a un peligro concreto. Pero la pregunta que sigue abierta es, ¿cuál era exactamente ese peligro? ¿Conflictos entre comunidades rivales por territorio o recursos naturales? ¿Guerras por el control de tierras agrícolas o rutas comerciales? ¿Luchas internas por el poder dentro de la región? ¿O algo que todavía no comprendemos completamente sobre aquella época? Hoy, después de casi 5000 años, esta fortaleza vuelve a ver la luz del sol, pero todavía guarda muchos secretos bajo la tierra. Cada piedra encontrada durante las excavaciones cuenta una parte de la historia. Cada objeto recuperado es una pista para entender lo que ocurrió allí. Cada fragmento es una pequeña pieza de un rompecabezas enorme que apenas estamos empezando a comprender. Un rompecabezas que nos conecta con un pasado muy distante, pero quizás lo más inquietante de todo este descubrimiento es pensar en lo siguiente. Durante miles de años, esta fortaleza estuvo allí completamente oculta bajo el suelo, silenciosa, olvidada y cubierta por la tierra mientras el tiempo seguía avanzando. Mientras generaciones enteras caminaban sobre ese lugar sin saber lo que había debajo, nadie imaginaba que bajo sus pies descansaba una prueba del pasado humano. Una prueba de que incluso en los albores de la civilización, los humanos ya construían fortalezas. Ya luchaban entre ellos por poder, territorio o supervivencia. Y ya destruían comunidades enteras, dejando historias enterradas durante milenios. La fortaleza de Cortijo Lobato no es solo un descubrimiento arqueológico impresionante. Es un mensaje directo que llega desde el pasado, un recordatorio de que la historia humana siempre ha sido más compleja de lo que pensamos, más oscura, más intensa y también más fascinante, y que muchas de las historias más importantes de nuestra especie todavía permanecen ocultas bajo nuestros pies, esperando el momento en que alguien vuelva a descubrirlas.